Pensando un país, de las ideas al diálogo, presenta La tajada del pastel. El pastel económico de México no es tan grande como quisiéramos, ni sus rebanadas se reparten de manera equitativa. ¿Cómo lograr que estas tajadas se distribuyan mejor? ¿Y cuál de ellas te toca a ti? Bienvenidos a la segunda temporada de La tajada del pastel. Soy el economista Luis de la Calle y me acompañan Marina Gómez Robledo Y yo, Rodrigo Hernández Gallegos. Quédate con nosotros para que sepas cómo se reparte el pastel económico. Escúchanos en tu plataforma favorita y síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Califica y recomienda este podcast para que todos se lleven una buena tajada. Buen provecho. Casi a diario leemos que la inflación está imparable y que el Banco de México tiene que volver a elevar las tasas de interés. En el momento en el que grabamos este podcast, la inflación está en el 8.4% anual y la tasa de interés en el 10%. Y lo estamos resintiendo en nuestras carteras. Cada vez te alcanza para menos cosas. ¿Tenemos que estar asustados? La inflación afecta a la movilidad social, golpea más a quien menos tiene y limita las posibilidades de acceder a recursos y oportunidades. Genera desigualdad social entre las personas o grupos, perpetuando la condición de pobreza y dificultando el ascenso social. Esto es inaceptable para todos. Hola Luis, Rodrigo. Hola Marina, Luis, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Marina, Rodrigo? Gusto saludarlos. Pues este es un tema que nos tiene preocupados. Entonces la primera pregunta, Luis, justo, ¿tenemos que estar asustados? Asustados no, pero sí preocupados, ¿no? O sea, la inflación es un fenómeno que hemos tenido en el pasado en México. Conocemos de las dificultades que implica, los efectos nocivos y también las dificultades que implica disminuirla. Entonces, sí es un tema importante, es uno de los dos retos que tiene en el corto plazo la economía mexicana. El otro es que no tenemos suficiente inversión y hay que tomarlo en serio. Entonces, sí es un tema que debe ocupar a las autoridades y también preocupar a los ciudadanos, pero no asustar a los ciudadanos. Para nuestra generación es la primera vez que nos enfrentamos con una presión inflacionaria tan fuerte como la que estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, como individuos es poco lo que uno puede hacer. O sea, la inflación no es un fenómeno individual, es un fenómeno colectivo. O sea, tenemos la inflación es el incremento generalizado de precios en toda la economía, ¿no? Entonces, tú no eres, digamos, responsable de generar esa inflación, pero sí sufrimos esa inflación y esa inflación tiene consecuencias económicas muy importantes, pero también tiene un componente político. O sea, lo que podemos nosotros hacer como ciudadanos es urgirle a nuestros gobernantes, a nuestros candidatos en caso de que hubiera una elección, a que tengan cuidado con la inflación, porque la inflación es un tema que nos importa y que tiene un impacto, como decía Marina al principio, en tu bolsillo, en tus estándares de vida y en la posibilidad de darle a tus allegados, en tu familia, los satisfactores necesarios para tener una vida decente, ¿no? Entonces sí es importante. ¿Y por qué hay actualmente tanta inflación? Bueno, la inflación tiene, como siempre en economía, dos orígenes, ¿no? Puedes tener un origen de oferta, es decir, que hay un encarecimiento de los insumos por razones X o Y, y un elemento de demanda, que hay una excesiva demanda que hace que los precios suban. Generalmente, al inicio de un proceso inflacionario tienes componentes de oferta que explican un brinco, pero la sustentabilidad de los incrementos en el tiempo generalmente son explicados por un exceso de demanda. ¿Y cómo afecta la inflación la movilidad social? Enfrentar la inflación implica retos, sobre todo en el manejo de los activos financieros de las familias, las personas, las empresas. Y entre menos activos tengas, es más difícil construir un portafolio que te permita estar protegido en contra de la inflación. Tú estás más sujeto a los choques inflacionarios que puedas sufrir si tienes menos activos. Cuando tienes una gama importante de activos, puedes tener activos que respondan de manera contracíclica con la inflación y entonces eso te dé cierto nivel de protección que una persona con un menú de activos mucho más reducido le va a costar mucho más trabajo construir un portafolio de esa naturaleza. Entonces, generalmente, con el proceso inflacionario en el tiempo,
las familias que tienen acceso a la formación de portafolios diversificados sufren menos que las familias que tienen portafolios menos diversificados, que sufren más. Eso por el lado de los activos, que es el impacto más importante. Y el segundo, hay dos impactos adicionales que se tienen que tomar en cuenta. Muchas veces los procesos inflacionarios implican un incremento, y esta no es la excepción, acelerado de alimentos. Las familias miden la inflación en sus compras de alimentos. La inflación que anunció Rodrigo al principio de 8.4 es la inflación promedio. La inflación de alimentos está en 14%, cuando ya había estado alta en 2021 y ya había estado alta en 2020. Entonces, si tú tienes un porcentaje importante de tu presupuesto familiar lo dedicas a alimentos, pues tienes una tasa de inflación superior a que cuando tienes un porcentaje menor. Entonces, los deciles más bajos de la distribución del ingreso en México dedican un porcentaje mucho más grande de su ingreso a alimentos y por lo tanto enfrentan una tasa de inflación más alta. Y el tercer aspecto es que cuando tienes tú un periodo de inflación relativamente alto y largo, recuperar la estabilidad de precios se complica, y la recuperación de la estabilidad de precios generalmente coincide con una disminución de los salarios reales. Entonces hay una disminución de los niveles salariales y por lo tanto un castigo a las familias que tienen ingresos que dependen más de los salarios que de las ganancias de capital, y por lo tanto hay una redistribución del ingreso a favor del capital y en contra del trabajo. Luis, ¿cuál es tu opinión sobre las medidas del Banco de México y del gobierno para frenar la inflación? Bueno, el Banco de México tiene como principal responsabilidad la estabilidad de precios. Esa es en la Constitución en México. El Banco de México tiene un mandato único, que es preservar el valor de la moneda a través de tener precios estables. Entonces, ese es su mandato. Es para lo único que está hecho el Banco de México. Y tiene un reto importante de lograr que eso suceda. La pregunta, en el fondo, que se hace el Banco de México es si esta es una inflación importada o es una inflación doméstica. Y si tú piensas que es una inflación importada, entonces estás aceptando esa inflación como inevitable y estás validando la inflación. Y al validar la inflación estás, digamos, diciendo que el Banco de México no tiene una política independiente y que no puede controlar la inflación. Entonces, al principio de un proceso inflacionario, el Banco de México puede utilizar, digamos, como pretexto el hecho de que es importada, pero si acaba validando la inflación importada, está aceptando que o no quiere combatirla o no puede combatirla, en cuyo caso no tiene independencia. Entonces, el Banco de México tiene que ajustarse al objetivo que ellos mismos se han puesto de tener una inflación del 3%, independientemente de lo que pase fuera del mundo. Pero bueno, eso tiene un costo para poder hacerlo, y una parte importante de ese proceso es incrementar la tasa de interés, que tiene como objetivo que se disminuya el exceso de demanda. O sea, el hecho de que el Banco de México esté incrementando la tasa de interés es sintomático de que ellos piensan que, a pesar de lo que se dice públicamente de que el principal origen del incremento de los precios es un problema de oferta, la guerra con Ucrania o COVID, etcétera, al subir la tasa de interés quiere decir que ellos piensan que la demanda también tiene un componente importante y por lo tanto tratan de frenarla incrementando la tasa de interés. ¿Tú crees que es doméstica? Puede tener origen extranjero, pero si la inflación persiste, es doméstica y la responsabilidad de la inflación se vuelve políticamente nacional. Yo crecí escuchando historias de terror de la inflación, de mis papás y de mis abuelos. ¿Cómo comparas este periodo inflacionario con otros que ha vivido el país en las últimas 3, 4, 5 décadas? De 8.5% es una tasa de inflación alta, en el sentido de que el objetivo del banco es 3, y si estás en 8, pues es casi 3 veces, ¿no? 8.5 es casi 3 veces 3, entonces no es baja, pero no estamos en los niveles que teníamos en el pasado. En el pasado tuvimos inflaciones, la más alta fue en 1987, cuando la tasa de inflación fue 157%, con efectos devastadores en la economía mexicana. Entonces, este es un periodo de inflación alto, el que estamos viviendo hoy en día, porque está muy arriba del objetivo, pero bajo en términos históricos. El reto es que si nosotros dijéramos, oye, pues 8.5, 9, pues no te preocupes, o sea, estás comparado con el pasado es muy poco. El problema es que si tienes esa actitud, lo que va a hacer es que el proceso inflacionario se arraigue
todo el mundo se acostumbre a que podemos vivir con tasas de inflación cercanas al 10% y después te cuesta un trabajo tremendo frenarla. O sea, para que México pasara de tasas de inflación de 3 dígitos a una tasa cercana al 3%, nos tardamos más o menos 25 años. Y tuvo un costo tremendo en términos de la reducción de los salarios en México y en términos del impacto que tiene en los procesos de inversión. Porque hay otro costo de la inflación del que no hemos hablado, que es el siguiente. Cuando tú tienes periodos de inflación relativamente alta, las señales de precios se nublan. O sea, tú no sabes bien si subió el precio porque hay inflación o se subió el precio porque debería yo estar invirtiendo en ese producto. O sea, cuando el precio de algo sube, le mandas una señal al productor de que produzca más y al consumidor de que consuma menos. Cuando los precios suben de manera generalizada, se pierde ese mensaje. Porque, oye, ¿subió esto porque hay inflación o subió porque la gente quiere más coches, ¿no? Y entonces, como productor de coches no sabes si producir más y como consumidor de coches no sabes si consumir menos, ¿no? Pero el efecto más pernicioso de largo plazo de este punto es que cuando tienes periodos de inflación y cambios en la tasa de inflación, el horizonte de inversión al que están dispuestos a arriesgar su dinero los inversionistas se hace más corto. O sea, tú cuando tienes periodos de inflación altos ya no inviertes en un proyecto de 10 años, sino que quieres invertir en un proyecto de 1 año. Y luego cuando la inflación es muy alta, la gente está dispuesta a invertir en un proyecto de 2 meses. Pero la inversión de corto plazo, entre más corto sea el plazo, más especulativa es. Y entre más largo sea el plazo, puede ser inversión de mayor potencial de generación de valor. Y el cambio tecnológico, que es el motor al final del día del crecimiento, requiere de proyectos de inversión de largo plazo. Y la tasa de inflación alta te reduce significativamente el horizonte de inversión y por lo tanto las posibilidades de crecimiento. Oye Luis, si el Banco Mundial está subiendo la tasa de interés y relacionándolo con los otros episodios, intuitivamente a mí me surge que no es un buen momento para comprar un inmueble. Bueno, el Banco Mundial no sube la tasa de interés en México. Me refería al Banco de México, perdón. El Banco de México es el que en México puede subir la tasa. El Banco Mundial emite bonos y tiene que pagar una tasa de interés, pero no controla la tasa de interés. Es nada más un emisor adicional importante, pero no juega un papel en este mercado. Lo que importa desde el punto de vista de la inversión es que la tasa de interés real sea positiva o negativa. Las tasas de interés hay dos, y cuando hay un proceso inflacionario el papel de estas dos es muy importante, que es la tasa nominal de interés y la tasa real de interés. La tasa nominal de interés es la tasa completa, que en este caso, como decía Rodrigo, es 10%, que fijó el Banco de México en el mes de noviembre. La tasa real de interés es la tasa nominal menos la expectativa de inflación. Entonces, si nosotros esperamos que de noviembre de 2022 a noviembre de 2023 la tasa de inflación sea, por ejemplo, 7%, suponiendo, eso querría decir que la tasa real de interés es 3%. Entonces, si tú eres ahorrador y te pagan una tasa del 10%, el año que entra vas a tener 3% más, no 10% más, sino solamente 3% más en términos reales. Si eres deudor, entonces la tasa real a la que estás pagando es 3%. El problema de la inflación para una hipoteca es que la alta tasa nominal de interés te obliga a hacer pagos de capital más rápido de lo que tú habías pactado en tu contrato hipotecario. O sea, cuando tú haces un contrato hipotecario, vas a tener 2 tipos de pagos. Al principio de la hipoteca, los primeros años, vas a pagar solamente intereses y después vas a empezar a pagar capital. El 7% del componente inflacionario de la tasa nominal, ese 7% existe para reponer el valor del capital y por lo tanto estás obligando al comprador de la vivienda a adelantar los pagos de capital a pesar de que su contrato dijera que los va a empezar a pagar en 10 años. Entonces, digamos, tienes que fijarte en 2 cosas. Una, la tasa real de interés que vas a pagar, que en este caso sería 3%. Y 2, que estás adelantando el pago de capital y no nada más estás pagando intereses, sino que también estás pagando capital de manera anticipada con respecto a lo que tú te habías comprometido. Entonces ahí lo que tienes que fijarte es si tus ingresos
también reciben una corrección inflacionaria que te permita anticipar ese pago de capital que tú no habías previsto. Y en términos generales, hablabas de que la inflación es uno de los problemas estructurales del país a largo plazo, al igual que la falta de inversión. ¿Hay una correlación entre estos dos? Mencionabas que existía en cierto punto, pero también existe a nivel de inversión internacional en el país. ¿Nos hace menos o más atractivos para invertir? La inflación es un problema importante de corto plazo porque la inflación implica un cambio en el entorno macroeconómico y potenciales incrementos significativos en la tasa de interés por parte del Banco de México y por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos con el objetivo de parar la inflación. Entonces, esos cambios en la tasa de interés de Estados Unidos y en México pueden ocasionar que la economía se tropiece. O sea, en la medida que la inflación no baje, los bancos centrales se van a ver obligados a subir todavía más la tasa de interés. Y todo el mundo decía hasta hace pocos meses, yo estaba en la minoría, decía no se preocupen, en Estados Unidos la tasa de interés nunca va a estar arriba de 2.5%. Bueno, ya estamos en 4 en Estados Unidos y en 10 en México. Yo creo que en el primer trimestre de 2023 Estados Unidos va a tener una tasa de 6% y México va a tener la disyuntiva, si queremos mantener el spread, que es la brecha entre México y Estados Unidos de 600 puntos base o 6 puntos porcentuales, a que México se vaya a 12%. Pero 12% implica ya un costo importante que puede empezar a tener un efecto negativo en términos de inversión, porque muchos... ¿Cómo decides tú si inviertes en algo? Tienes que comparar el rendimiento que te va a dar tu inversión contra la tasa de interés. A mayor tasa de interés habrá menos proyectos que puedan estar por arriba, de tal suerte que el número de proyectos a lo mejor baja y entonces va a bajar la inversión total, digamos, ¿no? Entonces sí están relacionados los dos temas. Y bueno, vamos a ver qué pasa con la inflación, pero la perspectiva, creo yo, porque la inflación subyacente, a pesar de que 8.4 implica que bajó un poquito la inflación, estaba en 8.6, la tasa subyacente de inflación, que es la tasa de inflación que no toma en cuenta los precios de los energéticos ni los productos agropecuarios de alta volatilidad, sigue creciendo y ya está por arriba de la tasa general de inflación, y eso hace que ni el Banco de México ni la Reserva Federal puedan dejar de incrementar en el corto plazo la tasa de interés. La inflación afecta más a los que menos tienen. En lo que se corrige la inflación, ¿el gobierno debería estar interviniendo para que no se haga más grande la brecha de desigualdad? Y si sí, ¿cómo? Bueno, si el proceso inflacionario es alto, es largo y tiene un componente importante en materia de alimentos, sí puede ser importante que el gobierno tenga programas sociales que permitan paliar esos efectos, pero sobre todo hacerlo a través de una reasignación del gasto, más que el control de precios. El control de precios es una cosa que en México se ha tratado en el pasado, pero siempre ha concluido en resultados catastróficos, ¿no? No es una buena idea, el gobierno lo sabe. Por eso el gobierno ha propuesto, el gobierno federal, no el Banco de México, un programa que se llama PASIC, que es la identificación de 24 productos de la canasta básica, cuyos precios supuestamente están constantes, de tal suerte que la gente pueda adquirirlos y utilizar eso como una medida para no caer en la tentación de tener control de precios. Pero eso funciona siempre y cuando la inflación no dure mucho tiempo. Si dura mucho tiempo, la presión para hacer algo más subirá y la probabilidad de cometer errores subirá proporcionalmente. ¿Tú crees que este periodo inflacionario va a durar mucho tiempo? Yo creo que va a durar más tiempo de lo que se pensaba, pero a estos niveles de inflación, sin un esfuerzo desmesurado, todavía puede controlarse. Si se les desboca arriba de 10% y se queda arriba de 10% varios meses, les va a costar mucho más trabajo a los bancos centrales controlarla. ¿Y cómo afecta la inflación al tipo de cambio? Bueno, en México ha tenido periodos muy negativos en términos de la correlación entre inflación y tipo de cambio en su historia. Y esto sucede generalmente cuando los procesos de inflación en México se descoordinan con los Estados Unidos. Si acabamos teniendo inflación alta con respecto a la tasa de inflación de Estados Unidos y no hay una corrección en el tipo de cambio que refleje esa diferencia de tasas de inflación, algún día habrá una corrección más abrupta que te lleve a una devaluación. Entonces aquí la pregunta es si el proceso de inflación en Estados Unidos
va a empezar a desacelerarse en los próximos meses. Y si ese proceso de desaceleración en los precios de Estados Unidos también coincide con un proceso de desaceleración en México. Está relacionado con el hecho de si la inflación es importada o no es importada. Si es importada, pues uno pensaría que cuando baja Estados Unidos nosotros también bajaríamos. Pero si es doméstica, existe la posibilidad de que Estados Unidos empiece a bajar y nosotros nos quedemos arriba. Y ahí es cuando empieza la presión complicada potencialmente para el tipo de cambio que te lleve a una devaluación abrupta, porque no es sostenible en el tiempo que tú tengas una inflación de 12% o de 10% y Estados Unidos se vaya a 5 y luego a 4 y luego a 2, que es el objetivo que se tiene en Estados Unidos. A contrario censo, si tuviéramos que en Estados Unidos sigue una inflación relativamente más alta de lo que históricamente han tenido, pero México tuviera una política independiente exitosa de disminuir su propia tasa de inflación, podríamos tener, con el acumulo del tiempo, una potencial revaluación del peso mexicano. De hecho, en los años 70, cuando Estados Unidos tuvo periodos de inflación muy importante, hubo dos países grandes que decidieron no participar de ese proceso inflacionario. Y dijeron, no, nosotros sabes que eso no nos interesa, no nos gusta, ya lo sufrimos en el pasado, no queremos volver a repetirlo, que fueron Alemania y Japón. Y como consecuencia de tener políticas antiinflacionarias más estrictas en Alemania y en Japón, eso llevó a una muy fuerte revaluación del marco alemán, en esa época no había euro, y del yen japonés. Y esa revaluación del marco alemán del yen japonés tuvo como consecuencia un incremento muy importante en los niveles de vida de los dos perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos, la recuperación en términos de niveles de vida de alemanes y japoneses se dio cuando ganaron el debate inflacionario en los años 70, manteniendo tasas de inflación inferiores a las que tenía el resto del mundo, y esa tasa inferior de inflación los llevó a una importante revaluación de sus monedas, y al revaluar su moneda a que sus ciudadanos tuvieran mayor poder adquisitivo. Entonces, si México tuviera una tasa de inflación distinta a la de Estados Unidos, si estuviéramos nosotros muy por arriba, probablemente tendríamos presiones importantes del tipo de cambio. Si estuviéramos por debajo, probablemente sí podríamos observar una revaluación del tipo de cambio y una mejora de los niveles de vida de los mexicanos. Y con vistas al final del sexenio, Luis, ¿cómo impacta la inflación en el término del periodo del presidente López Obrador? Bueno, la inflación tiene, digamos, por lo menos dos impactos importantes. Uno es en el ámbito electoral. A los electores no les gusta la inflación. La inflación en México tiene cierta estacionalidad, y en ese sentido el hecho de que las elecciones sean en junio es buena noticia para el gobierno, porque en México los salarios se corrigen en enero y febrero. Después tienes un incremento en el mes de mayo por el reparto de las utilidades, la PTU, y después tienes una depreciación del salario real. A partir de mayo se va depreciando todo el año. Entonces, digamos, la popularidad de los políticos, incluido el presidente de la República, generalmente baja en noviembre y diciembre, porque el salario real, cuando tienes tasas de inflación altas, el salario real va bajando. Entonces, el hecho de que sea en junio es una buena noticia para el gobierno, en el sentido de que va a haber una corrección en enero y luego una corrección en mayo. Pero si la tasa de inflación fuera muy alta, eso generalmente se traduce en un castigo electoral. Entonces ese es un aspecto. Y el otro aspecto que es muy importante es sobre la independencia del Banco de México. Si se percibe que el Banco de México no está haciendo bien su trabajo, o se quiere intervenir en el Banco de México porque lo está haciendo bien, estaríamos dañando una institución que es muy importante para la estabilidad del país. Perfecto, pues hay que estar pendientes de la inflación en México, pero también del diferencial con Estados Unidos, por lo que lo comentas, Luis. Estaremos muy al tanto de eso y gracias a los dos. Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Gracias por escuchar la segunda temporada de La Tajada del Pastel. Búscanos en tu plataforma de audio favorita o visítanos en pensandounpaís.com. Un espacio para analizar y reflexionar sobre lo bueno y lo malo que ocurre en la República Mexicana. Pero sobre todo, desde una perspectiva intergeneracional. Sigue, califica y comparte La Tajada del Pastel. Buen provecho. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.